Bienvenidos al canal, Felipe de León es quien les habla. Vamos a dimensionar una línea por calentamiento máximo admisible. Vamos a comenzar pasando la potencia útil del motor, que está en caballos de vapor, a watts, ¿sí? Un caballo de vapor es igual a 736 watts. Entonces, potencia útil es igual a 18 caballos de vapor por 736 13.248 watts. Vamos a seguir hallando la potencia absorbida. Esta es la potencia útil partido del rendimiento, ¿sí? 13.248 partido del rendimiento del motor, que es 0,9. $14.720 vatios. A ver, una aclaración en este punto. La potencia útil es la potencia que el motor entrega en trabajo. Y la potencia absorbida es la que absorbe de la red, ¿sí? Siempre absorbe más de lo que entrega en el eje, ¿sí? En forma de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene pérdidas por calentamiento, por rozamiento, etc., ¿sí? Siempre la potencia absorbida es mayor que la potencia útil, es decir, que lo que se transforma en trabajo, ¿sí? Porque el motor no es ideal, ¿sí? Por eso aparece el rendimiento. Vamos a continuar calculando ahora la corriente absorbida por el motor. Va a ser potencia absorbida partido del voltaje por raíz de 3 por coseno de phi, ¿sí? Y esto va a ser 14.720. El voltaje son 400 voltios. 400 por raíz de 3 por el coseno, que es 0,79, ¿sí? Entonces, 14.720 dividido lo que resulta de hacer 400 por raíz de 3 por 0,79. La corriente absorbida es de 26,89 amperes, ¿sí? Ahora vamos a hallar la corriente corregida, ¿sí? Y ya les voy a explicar de qué se trata esto de la corriente corregida. La corriente corregida va a ser igual a la corriente absorbida por un coeficiente de línea partido de un coeficiente de temperatura por un, vamos a decir, un coeficiente de coexistencia. ¿Por qué todo esto? A ver, vamos a ver un poquito. El coeficiente de línea se aplica en caso de cargas como las que tenemos acá. Por ejemplo, un motor, ¿sí? Todos sabemos
que el motor al momento del arranque tiene un pico de corriente, ¿sí? Entonces, a la hora de dimensionar los cables, tenemos que considerar esa situación, ¿sí? De que el motor va a tener un pico de corriente. Entonces tenemos que afectarlo por un coeficiente de línea. Ese coeficiente, ¿sí?, nos hace aumentar esta corriente un 25%. El coeficiente es de 1,25. ¿Sí? Y después, el coeficiente de temperatura, todos sabemos que no es lo mismo una instalación que esté a una temperatura de 25 grados Celsius que una instalación que esté a una temperatura de 35. El cable, ¿sí?, va a sufrir mayor calentamiento, ¿sí?, porque ya la temperatura ambiente es mayor. Es lo mismo que un vehículo. Un vehículo no se va a calentar igual en la Antártida que en un país como Brasil, ¿sí?, que hace un calor bastante importante. Bueno, entonces lo afectamos por un coeficiente de temperatura siempre y cuando la instalación no esté a 25 grados, porque las tablas de calentamiento máximo admisible generalmente están a 25 grados y la que vamos a usar está a 25 grados. Entonces, en nuestro caso vamos a considerar una temperatura de la instalación de 25 grados, por lo cual este coeficiente va a ser 1, ¿sí? No necesitamos considerarlo, pero si la temperatura ambiente fuera mayor, este coeficiente va a ser diferente, va a ser 0,94, por ejemplo, si la temperatura es de 30 grados, ¿sí? Y vamos a multiplicarlo por un coeficiente de coexistencia de línea. No es lo mismo, ¿sí?, que la línea esté sola por la canalización, ¿sí?, por el caño, que comparta ese caño con otras líneas, ¿sí? En el caso nuestro es una única línea, entonces está sola por la canalización. Pero si compartiera la canalización con otras líneas, tenemos que afectarlo por un coeficiente de coexistencia de líneas, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 26,89, que es la corriente absorbida, ¿sí?, por 1,25, porque se trata de un motor, entonces hay un pico de arranque y nosotros tenemos que considerarlo. Partido de 1, porque la temperatura de la instalación vamos a suponer que está a 25 grados, por un coeficiente de coexistencia que también le vamos a poner 1, porque es una única línea, por lo cual no tiene coexistencia con otra, ¿sí? Hay una única línea dentro de esa canalización. Entonces, esto va a ser 26,89 por 1,25, ¿sí? Y esto nos da 33,61. Esta es la corriente que a nosotros nos importa para poder ir a la tabla de calentamiento máximo admisible, ¿sí? Vamos a la tabla. Y vamos a ver un poquito. La tabla esta es justamente, como les comenté, para una temperatura ambiente de 25 grados, para un conductor de cobre, que es el que vamos a usar, con aislación de policloruro de vinilo, ¿sí?, PVC, que es el que vamos a usar. Entonces, perfecto. Tenemos una corriente de 33,61. 30 no nos alcanza, 38 sí. Es trifásico, ¿verdad? Trifásico. Tenemos una corriente de 33,61, entonces estamos acá. Un conductor de 6 milímetros. Entonces, por calentamiento máximo admisible, el conductor debe ser de 6 milímetros cuadrados de sección.
¿sí? Trifásico, 33, 61, ¿sí? Nos vamos a 38, 6 milímetros cuadrados de sección. Comenten, compartan, suscríbanse al canal. Hasta el próximo video.